No escuché la alarma. Lo que escuché fue mi nombre. Era Siri, con su teléfono iluminándose como un reflector en la habitación oscura. Mensaje de voz de Javier Torres a las 3:42 de la madrugada. Fue la forma en que resonó en ese silencio muerto de la madrugada lo que me heló la sangre. ¿Conoces esos momentos que no parecen reales al principio, cuando el cerebro tartamudea porque no puede procesar lo que acaba de pasar? Ese era yo. Incorporándome. El corazón martillando antes siquiera de entender por qué. El teléfono de Clara brillaba en su lado de la cama. Pantalla hacia arriba. Inusual, por decir lo mínimo. Siempre lo dejaba boca abajo. Decía que era para no distraerse con la luz si entraba alguna notificación. Recuerdo haber pensado que era una costumbre extraña, pero inofensiva. Pero esa mañana, era como si el universo ya no estuviera dispuesto a dejarla salirse con la suya. Aquello se encendió como una confesión. ¿Y Siri? Estúpida. Monótona. Lo leyó como una sentencia. Mensaje de voz de Javier Torres. Javier. No conocía a ningún Javier Torres. No en nuestro círculo de amigos. No del trabajo. Ese nombre parecía colocado quirúrgicamente en mi vida por alguna fuerza cruel. Sonaba intencional. Como un código que debía descifrar. La miré. Clara dormía profundamente. Con el rostro pegado a la almohada. Los labios entreabiertos. El cabello desordenado sobre la mejilla. ¿Serena? Inocente. Mi esposa desde hacía 6 años, la mujer que siempre revisaba su alarma 3 veces, la que planificaba su calendario hasta por horas, de alguna manera se había olvidado de borrar ese mensaje de voz. Era la persona más meticulosa que conocía. Sus correos estaban organizados. La despensa, en orden alfabético. Doblaba incluso su ropa interior. Esto no fue un descuido. Fue negligencia. Fue una mujer que se había acostumbrado a mentir. Mi mano se movió antes de pensar. Tomé el teléfono. Sin dudar. Sin pantalla de código. Desbloqueado. Había algo grotescamente poético en eso. Su fortaleza de secretos, caída. No tenía que adivinar. No tenía que husmear. Ella dejó la puerta abierta. Y todo lo que tuve que hacer fue entrar. Toqué reproducir. La voz que salió no era la mía. No fue una llamada por error. No era spam. No era inocente. Hola, amor, susurró él. El tono me heló la piel. Sonaba como si aún estuviera medio dormido. Tal vez aún borracho. Pero confiado. Demasiado familiar. Te dejaste otra vez tu sudadera en mi casa. Huele a ti. Ya te extraño. Ojalá despertaras a mi lado. Pero ya sabes cómo es esto. No puedo esperar. Hasta que seas solo mía de verdad. Dejé caer el teléfono. Aterrizó en el suelo con un golpecito suave. Y simplemente me quedé ahí. Mirándolo como si le hubieran salido colmillos. Ni siquiera respiraba. Sentía mi pulso en los oídos. En la garganta. En el fondo del estómago. No lloré. No grité. Mi cerebro simplemente se apagó. Fue como chocar contra una pared a 160 km/h. Todo se hizo añicos en silencio. La miré de nuevo. Seguía durmiendo. Seguía respirando como si no tuviera nada que ocultar en el mundo. Y fue entonces cuando me invadió el asco. No por el mensaje en sí. Ni por la idea de ella con otro. Sino por lo fácil que le resultaba mentirme. Meterse en nuestra cama después de haber estado con otro. Acurrucarse a mi lado. Darme un beso de buenas noches. Y dejar que la abrazara mientras probablemente aún llevaba su olor encima. Ese mensaje no solo me rompió el corazón. Me humilló. Me hizo darme cuenta de en qué clase de broma me había convertido para ella. Me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la bañera. Solo miré el suelo.
Me temblaban tanto las manos que no pude desbloquear mi propio teléfono durante un minuto. Cuando por fin lo logré, no llamé a nadie. No mandé mensajes. Solo abrí la cámara. Me miré. Y no reconocí al hombre en el espejo. Me veía cansado. Mayor. Como si algo se hubiera drenado de mí. Y supe, en ese instante, que Clara me había estado vaciando poco a poco durante meses. Tal vez más tiempo. Cada excusa. Cada vez que llegaba tarde o se reía demasiado con un mensaje que no me dejaba ver. Cada vez que decía, no seas paranoico. Estás exagerando. Me estaba destruyendo. Haciéndome dudar de mí mismo. Odiarme por sospechar. Y todo ese tiempo yo tenía razón. Tenía razón. Miré mi anillo de bodas y sentí náuseas. 6 años de lealtad. Paciencia. Conducir a medianoche para recogerla cuando su coche se averiaba. Abrazarla cuando murió su madre. Ayudarla en sus ataques de pánico. 6 años de sorpresas de cumpleaños, de apodos tontos y de construir una vida ladrillo a ladrillo. Y lo tiró todo por Javier. ¿Quién demonios era Javier? Tenía preguntas. Muchas preguntas. Pero una cosa ya estaba clara. Esto no iba a terminar en silencio. No volví a la cama. Me quedé en el baño, sentado en el suelo frío de baldosas, durante lo que pareció una hora. Observé cómo la luz afuera cambiaba de negro a gris, luego al dorado suave de la mañana. Pero dentro de mí, todo seguía oscuro. Mi mente ardía. Cada recuerdo de los últimos meses comenzó a deformarse, a reensamblarse como si nunca hubieran sido reales. Y en el centro de todo estaba Javier Torres. Repetí el mensaje en mi cabeza en bucle. Cada sílaba era como papel de lija arrastrándose por dentro de mi cráneo. El tono de su voz, esa calidez adormilada y arrogante, me daba ganas de atravesar la pared a puñetazos. Pero no lo hice. Me quedé quieto. Silencioso, mientras ella dormía. Mientras la mujer que decía ser mi esposa seguía dormida, a 6 metros de mí, ajena a todo. Necesitaba más. Pruebas. Contexto. Algo que evitara que volviera a hacerme luz de gas a mí mismo. Así que me levanté. Caminé por el pasillo. Su laptop estaba en su bolso, el mismo estampado floral que llevaba al trabajo en la agencia de relaciones públicas del centro. Siempre lo dejaba en el armario de los abrigos. Cerrado con cremallera. Lo saqué. La contraseña. Seguía siendo la misma. Nuestra fecha de aniversario. La misma que está grabada dentro de nuestros anillos. La ironía me revolvió el estómago. Una vez dentro, fui directo a iMessage. Nada. ¿Limpio? Demasiado limpio. De ese tipo de limpieza que grita he sido borrado. Pero no me detuve ahí. Abrí su correo. Nada en la bandeja de entrada. Pero entonces hice clic en la carpeta de enviados. Algunos boletines, confirmaciones de pedidos. Nada personal. Luego pensé, borradores. Bingo. Ahí guardaba las conversaciones. Largos hilos almacenados en la carpeta de borradores. Nunca enviados realmente. Solo actualizados una y otra vez. Ocultos a plena vista. Había docenas. Uno con Javier. No eran cartas de amor. No eran poemas. Eran instrucciones. Viernes. Dile que el vuelo de tu hermana se retrasó. Yo reservo la habitación. No olvides empacar ligero. Él siempre revisa tus maletas al volver. Deja el anillo en la guantera como la vez pasada. Leí línea tras línea. Cada una se hundía más en mí como plomo. Tenían un sistema. No fue un desliz de una noche. No fue un momento de debilidad. Era rutina. Lo tenían dominado. Una ciencia maldita. Y la sudadera que mencionó en el mensaje de voz. La encontré al fondo de nuestro cesto de ropa sucia. Olía a un aftershave que no reconocía. No era mío. Me quedé ahí, sosteniéndola en las manos. Y por primera vez, algo en mí se rompió.
Mi corazón ya no estaba solo roto. Se sentía insultado. Burlado. Esto no era solo traición. Era falta de respeto. Descaro. Descaro calculado, frío, sin vergüenza. Volví al dormitorio y la miré. Seguía dormida. Y aquí viene la parte que jamás olvidaré. Mientras estaba ahí de pie, con la sudadera en la mano, endurecido por dentro, ella sonrió en sueños. Una sonrisa suave, soñadora, como si estuviera recordando algo cálido. Algo placentero. Casi me reí. En lugar de eso, caminé hacia la cómoda, abrí el cajón de arriba y saqué la pequeña caja de terciopelo que había escondido detrás de sus joyas. Había estado planeando un viaje sorpresa para nuestro aniversario. El 7º se acercaba en 3 semanas. Italia. Florencia. Cenas románticas. Visitas a viñedos. Todo el paquete. Vivía en una maldita fantasía. El anillo dentro de la caja era una mejora, piedra más grande, corte vintage, montura de platino. Planeaba dárselo la última noche del viaje, durante el atardecer en una terraza. Ahora lo miré como si fuera un artefacto de una civilización muerta. Lo metí al bolsillo. Hice café. Me senté a la mesa de la cocina. No hablé cuando finalmente se despertó y entró, con los ojos medio cerrados, el cabello recogido, estirándose como un gato. Buenos días, murmuró, bostezando. Estás despierto temprano. La miré. Javier Torres te manda saludos. ¿Lo dije? Y en el segundo en que su rostro cambió, lo supe. Lo vi. Ese destello tan rápido que alguien menos atento no habría notado. Pero yo sí. Sus ojos se abrieron apenas. La respiración se le cortó. Y luego actuó. Esa es la única palabra que puedo usar. Actuó la confusión. Frunció el ceño. Inclinó la cabeza. Rió a medias. ¿Quién? Dijo. Olvidaste borrar tu mensaje de voz, Clara. Se congeló. No del todo. Solo lo suficiente. Su mano se quedó demasiado tiempo en la taza de café. Sus ojos se movieron, primero a la encimera, luego al pasillo, y de vuelta a mí. Estaba calculando. Luego cambió de táctica. Ay, por Dios, dijo, soltando una risita burlona. ¿Volviste a revisar mi teléfono? No dije nada. Jesús, eres increíble. Te he dicho 1000 veces que necesito espacio. Me tratas como si fuera una criminal. Lo dejaste desbloqueado, Clara. Siri dijo mi nombre. Parpadeó. Y ahí estaba. La máscara cayó apenas lo suficiente. Y entonces lo dijo. Lo que jamás olvidaré. La frase que me mostró quién era realmente, debajo de todas las sonrisas falsas y los besos de buenos días. Bueno, dijo, con tono plano. Tal vez si no fueras tan aburrido, no necesitaría a Javier. Juro que la habitación se volvió más fría. No grité. No lancé nada. Simplemente me levanté, caminé a su lado y la dejé ahí, descalza en nuestra cocina, con la taza en la mano como si fuera un escudo. Ese fue el momento en que dejó de doler. Porque ahora. Ahora era la guerra. No cerré la puerta de golpe. No grité. No le pregunté por qué, ni cuánto tiempo, ni si había valido la pena. No lo necesitaba. Su cara me lo dijo todo. No había remordimiento. Solo irritación por haber sido descubierta. Y esa frase, esa sola línea, tal vez si no fueras tan aburrido, no fue solo una puñalada por la espalda. Fue ella clavando la bandera. Como si quisiera que yo supiera que ya me había reemplazado. Como si buscara herirme a propósito. Conduje. Sin rumbo. Girando por calles sin música, sin destino. El teléfono vibró quizás una docena de veces. ¿Clare? Llamadas, mensajes, probablemente dándose cuenta de lo que había dicho y tratando de arreglarlo. Pero no contesté. No estaba de humor para oír otra mentira ensayada o algún intento a medias de echarme la culpa. Terminé en un estacionamiento junto al lago.
El mismo lugar al que solíamos ir cuando nos mudamos a la ciudad. Nos quedábamos en el coche y hablábamos de todo, el trabajo, dramas familiares, hasta nombres para un posible hijo. Recuerdo esas noches como si fueran de otra vida. Miré el agua y dejé que el silencio me tragara entero. Entonces hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermano, Diego. Contestó rápido, la voz aún dormida. ¿Estás bien? Ni siquiera saludé. Solo dije. Me engañó. Silencio. ¿Hablas en serio? Preguntó, con la voz ahora grave. Javier Torres. Lleva tiempo. Encontré el mensaje de voz esta mañana. Lo oí decir que la extrañaba, que se dejó su sudadera en su casa. Me llamó aburrido. Diego no habló por un momento. Luego exhaló, lento y pesado. Ven, dijo. Vente para acá. Conduje al otro lado de la ciudad, las manos rígidas sobre el volante. Cuando llegué, él ya estaba afuera, con sudadera puesta, brazos cruzados. No hizo preguntas. No insistió. Solo abrió la puerta y me dejó entrar. Me sentó. Sacó 2 cervezas de la nevera. Las abrió sin decir una palabra. No fue hasta que dije las palabras en voz alta, ella lo planeó, Diego. Programó sus encuentros. Usó nuestra fecha de aniversario como su maldita contraseña. Tuvo el descaro de dejarme organizar un viaje mientras se acostaba con ese tipo, que finalmente sentí que el peso empezaba a soltarme. Él escuchó. No me dijo que me calmara. No la defendió. No soltó la típica frase de quizás puedan arreglarlo. Solo dijo. ¿Vas a quemarlo todo? Y yo dije. No lo sé. Porque no lo sabía. Aún no. Volví a casa como al mediodía. Ella estaba sentada en el sofá cuando entré, con los brazos cruzados, la cara tensa, con esa energía defensiva de alguien que se siente la víctima. Como si hubiera derramado vino en su alfombra nueva. No como si hubiera traicionado al hombre con quien compartía la vida. ¿Ni siquiera vas a hablar conmigo? Dijo con un tono cortante. Dejé las llaves. Me dijiste aburrido, Clara. Eso no se le dice a alguien que amas. Hugo. Puso los ojos en blanco. Fue una reacción. Me emboscaste. Estaba husmeando en mis cosas otra vez. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Pensé que no encontraría nada. Porque confiaba en ti. ¿Se levantó? No tienes derecho a hacerte el santo cuando tú eres el que actúa como un acosador. Y fue entonces cuando me golpeó. Ella realmente lo creía. Que todo esto era culpa mía. Que de algún modo la había empujado a los brazos de otro con mi supuesta monotonía, mi constancia, mi lealtad. Como si esas fueran faltas. ¿Lo amas? Pregunté. No respondió de inmediato. Caminó a la cocina. Abrió el refrigerador. Sacó una botella de agua. Giró la tapa. Bebió un sorbo. No lo sé, dijo al fin. Tal vez. Me hace sentir viva. No como si estuviera en piloto automático. Ahí estaba. El segundo clavo en el ataúd. Asentí lentamente. ¿Y ahora qué? Se apoyó en la encimera, brazos cruzados otra vez. No sé. Tal vez tomamos distancia. Tú averiguas qué quieres. Yo averiguo qué quiero. Me fui. Breve. Amargo. Tú ya tienes lo que quieres, Clara. Lo has tenido durante meses. Apartó la mirada. No grité. No lancé nada. Fui al dormitorio. Abrí el armario y bajé mi maleta. No pensaba pasar otra noche bajo ese techo. No después de lo que dijo. No después de oírla hablar de él como si yo fuera la carga. No empaqué mucho. Solo lo esencial. Cepillo de dientes, ropa, portátil, la caja del anillo. La dejé en la mesita de noche. Abierta. El anillo brillando bajo la luz del techo. Que lo viera. Que sintiera lo que tiró por la borda. Me siguió hasta la puerta.
¿Así que solo te vas? Preguntó. Me detuve. Mano en el pomo. Hubiera recibido una bala por ti, Clara. Hubiera pasado el resto de mi vida haciéndote feliz. Y tú elegiste el caos. No me detuvo. No lloró. No suplicó. Solo se quedó ahí, con los brazos aún cruzados, viéndome salir como si estuviera sacando la basura. Y fue cuando me di cuenta de que ella había hecho las paces con perderme hace mucho tiempo. Yo simplemente no me había dado cuenta aún. Esa misma noche me instalé en el cuarto de invitados de Diego. Tiré la maleta en una esquina, me tumbé sobre el colchón duro de 2 plazas, miré el ventilador de techo girando lento sobre mí y no sentí nada. Ni dolor. Ni paz. Solo una línea recta. Ni siquiera estaba enojado ya. Era como si mi cuerpo hubiese drenado cada emoción que tenía. Y ahora, todo lo que quedaba era el zumbido detrás de los ojos y el silencio punzante de todo lo que ella no dijo. Diego no me presionó. Me dio espacio como solo un hermano sabe hacerlo. Solo dijo, quédate el tiempo que necesites, y deslizaba una cerveza hacia mí cada vez que veía que me estaba hundiendo. No comí mucho esos primeros días. Tampoco dormía bien. Seguía oyendo ese mensaje en mi cabeza, una y otra vez, como una cinta que no se apaga. Te dejaste otra vez tu sudadera en mi casa. No podía sacarlo. La naturalidad en su voz. La confianza. Como si ya estuviera acostumbrado a ella. Como si ya estuviera acostumbrado a tener lo que antes era mío. Al tercer día empecé a escarbar. No porque quisiera hacerme más daño, sino porque necesitaba entender hasta dónde llegaba esa traición. Empecé a pensarlo como una escena del crimen. Tenía todas las herramientas. Solo no me había permitido mirar. Saqué mi laptop. Inicié sesión en una cuenta compartida, una que Clara se había olvidado de desincronizar de su iCloud. Y, vaya, una vez que abrí los recibos, las entradas del calendario, el historial de viajes. Todo se vino abajo. El día de San Valentín. Me dijo que estaba enferma. Canceló nuestra cena. Dijo que necesitaba descansar, que se tomaría una pastilla y se dormiría. Yo pedí comida tailandesa y vi una película solo, como un idiota. Incluso le escribí, descansa. Te amo. Mientras tanto, ella estaba en un hotel boutique en el centro con Javier Torres. Recibos de entrega de champaña y fresas cubiertas de chocolate. Nuestro aniversario. El viaje de chicas a Palm Springs al que me rogó que no fuera. Estaba en Chicago con él. Encontré la confirmación de reserva del hotel. Encontré las fotos en la carpeta de eliminados de su nube. Algunas que seguramente borró a la carrera. Ella en una terraza, con un vestido negro que nunca le había visto, besando a un hombre que ahora conocía mejor de lo que jamás habría querido. Recuerdo haberme quedado mirando esas fotos con los puños tan apretados que las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Crees que estás preparado para la verdad? ¿La deseas? ¿La imploras? Pero cuando llega, te aplasta. No fue solo que me engañara. Fue el esfuerzo que puso en la mentira. La forma en que la planeó, la envolvió, la protegió como si fuera algo valioso. Como si él fuera algo digno de cuidar. Al día siguiente, su madre me llamó. Me sorprendió. Clara debió decirle algo, tal vez darle la vuelta y presentarme como el frío o el distante. Pero su madre no sonaba enojada. Sonaba confundida. ¿Javier? Dijo por teléfono. Nunca lo mencionó. Javier. Le conté todo. No cada detalle sucio, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para silenciarla, para que murmurara Dios mío y luego se quedara en silencio durante un minuto entero. Lo siento tanto, dijo al fin. No sé quién es ahora. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque me di cuenta de que yo tampoco lo sabía. La noche del 5.º día, Clara me escribió. ¿Podemos hablar en persona? Por favor. Solo 10 minutos. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarla para siempre. Otra parte buscaba cierre. Y otra, quizás la más honesta,
Solo quería mirarla a los ojos y ver si quedaba aunque fuera un rastro de culpa. Así que acepté. Nos encontramos en un parque. Terreno neutral. Sin recuerdos. Llevaba gafas de sol y una chaqueta de mezclilla que yo mismo le regalé la Navidad pasada, como si nada hubiese cambiado. Estaba compuesta. Demasiado compuesta. Gracias por venir, dijo, sentándose en el banco junto a mí. No dije nada. Respiró hondo. Sé que te hice daño y no voy a mentir diciendo que lo que pasó con Javier no fue real. Pero no fue algo que planeé así. Sí lo planeaste, Clara. Docenas de veces. Con detalle. Parpadeó. La compostura se le resquebrajó, apenas. Revisaste mis cosas. Reí. Una vez. Sec. Áspera. Después de lo que hiciste, ¿de verdad crees que violar tu privacidad es el problema? Desvió la mirada. No estoy orgullosa de cómo sucedió, dijo en voz baja. Pero Javier me hizo sentir vista. Como si no fuera solo una esposa o una cita en el calendario. Me recordó quién era antes. ¿Antes de qué? Interrumpí. ¿Antes de que tuvieras a alguien que apoyó cada uno de tus sueños? Antes de que tuvieras a un hombre que nunca te engañó, que nunca te mintió, que trabajó en 2 empleos cuando te despidieron solo para que no te preocuparas. No respondió. Dijiste que Javier te hacía sentir viva. Eso dijiste. ¿Viva? Me incliné hacia ella. Entonces tal vez deberías haberme dicho que estabas muriendo. Nos quedamos en silencio después de eso. Finalmente, preguntó. ¿Y ahora qué pasa? Me puse de pie. Te quedas con él. Te quedas con todo lo que construiste sobre mentiras. Yo terminé. No lloró. No me siguió. Solo se quedó ahí sentada, viéndome alejarme otra vez. Y esta vez, no miré atrás. Solicité el divorcio a la mañana siguiente. Sin grandes monólogos ni búsquedas del alma. Entré en la oficina del abogado con una carpeta llena de recibos, confirmaciones de hotel, borradores de mensajes y una transcripción impresa del mensaje de voz. La asistente de recepción ni se inmutó cuando lo dejé en el mostrador. Solo asintió y dijo que alguien me atendería en breve. Fue clínico. Frío. Eficiente. Y por primera vez en semanas, lo agradecí. Cuando le dije al abogado mi motivo, me dio esa mirada que ya había aprendido a reconocer, sorpresa, pero no asombro. Como si viera este tipo de historias una docena de veces al mes. Tal vez más. Me engañó, dije con voz plana. Repetidamente. Documentado. No quiero reconciliación. Solo quiero salir. No se inmutó. Solo asintió, abrió su libreta y empezó a trabajar. Le entregué todo. Cronologías. Evidencia. Incluso algunos estados de cuenta bancarios que saqué la noche anterior, mostrando retiros extraños los fines de semana en que Clara decía estar visitando a su hermana. Mantuve la voz firme. Distante. Pero no estaba distante por dentro. Por dentro, veía como toda mi vida se desmoronaba en tiempo real. Pensaba que lo más difícil era descubrir la infidelidad. No lo era. Lo difícil era el duelo que venía después. El duelo silencioso. El que se mete en la cama contigo por la noche, se enrolla alrededor de tus costillas y susurra, esta es tu nueva vida ahora. Este es tu antes y tu después. Me encontraba cepillándome los dientes cuando, de repente, recordaba aquella vez en que Clara y yo bailábamos lentamente en la cocina de nuestro viejo departamento. Sin música. Solo balanceándonos, riendo. Borrachos de vino barato y amor. Pasaba en auto frente a nuestro diner favorito y recordaba cómo ella siempre pedía desayuno para cenar. Veía una pareja tomados de la mano en el supermercado y sentía una oleada de algo que no era exactamente celos, ni exactamente rabia. Solo pérdida. Estaba de duelo por una persona que seguía viva. Una persona que eligió a otro. Y no miró atrás. Y luego estaba Javier. ¿Lo encontré? Sin necesidad de convertirme en un acosador digital. Solo busqué su nombre, perfil público, empresa etiquetada,
contactos en común. Ni siquiera era sutil. Director de marketing en una startup del centro. Su foto de perfil. Él y Clara. Sin etiquetas. Sin subtítulos. Solo su cabeza recostada en su hombro, sonriéndole como solía sonreírme a mí. Esa foto fue subida 4 días después de que me fui. Ese fue el momento en que comprendí que no se trataba solo de una aventura. Ya estaban construyendo una nueva vida. Yo era el mueble viejo que se saca a la acera. Me levanté. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Debería haber sentido odio. Debería haber querido vengarme. Pero lo único que sentí fue pequeñez. Insignificancia. Ser reemplazable. Y eso dolía más que todo lo demás. Diego trató de sacarme de ese estado. Me repetía que yo no era el problema. Que la traición de Clara decía más sobre ella que sobre mí. Y lo sabía. Lógicamente lo sabía. Pero la lógica no consuela a las 2 de la mañana, cuando sientes que el pecho se te hunde y te preguntas cómo alguien que amaste tanto pudo convertirte en una ocurrencia tardía. Unas 2 semanas después de la separación, Clara me volvió a escribir. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Así termina todo? Me quedé mirando el mensaje, atónito. ¿Así termina todo? ¿Qué esperaba que respondiera? ¿Que aún la amaba? ¿Que después de todo lo que me hizo, aún la iba a perseguir? Tecleé una sola palabra. Sí. Y no escribí nada más. Sin discurso. Sin emoción. Sin cierre. Porque finalmente comprendí que el cierre no es algo que te dan. Es algo que tú te das. Apagué el teléfono, me recosté en esa cama ajena en casa de mi hermano, y por primera vez en semanas. Dormí. Sin sueños. Sin pesadillas. Solo silencio. Y en ese silencio, empecé a recomponerme. El primer cambio real ocurrió un jueves. 3 semanas después. Recuerdo el clima porque fue el primer día cálido en lo que parecía una eternidad. Uno de esos días de primavera que engañan al cerebro y lo hacen creer que estás bien, con el sol en la piel y una brisa lo suficientemente suave como para sentirse como una mano en la espalda, empujándote hacia adelante. Caminaba hacia mi coche con un sándwich en una mano y el teléfono en la otra cuando vibró. Era una notificación de Venmo. Clara le había enviado a Javier Torres $36.75. Por nuestra noche de sushi cara sonriente. Olvidó poner sus transacciones como privadas. Me detuve en medio de la acera. El pulgar flotando sobre la pantalla. Ese emoji al final. La carita sonriente. Eso me rompió algo que no sabía que aún estaba entero. No me enojé. No con esa rabia abrasadora que te hace querer romper una pared. Fue más bien como un chasquido limpio. Un nervio cortado. Un cable final desconectado. Miré su nombre en esa notificación como si perteneciera a una desconocida. Una extraña que ahora enviaba emojis de sushi al hombre con quien me engañó mientras yo, aún legalmente su esposo, reconstruía mi vida desde las cenizas y astillas. No la bloqueé. No aún. En lugar de eso, tomé una captura de pantalla y la agregué a la carpeta de mi escritorio. La carpeta a ella. No porque quisiera seguir torturándome. Sino porque necesitaba un registro. Un recordatorio. Cada vez que sintiera que la duda me reptaba por los huesos. Cada vez que me sorprendiera extrañando su risa o la manera en que juntaba los pies antes de quedarse dormida. Podría mirar esa carpeta y recordarme exactamente a quién eligió ser. La Clara en su forma más auténtica no era la mujer que me dejaba notas en la taza de café cada lunes. Era la mujer que enviaba emojis sonrientes al hombre con quien me traicionó, mientras yo seguía firmando papeles y pagando cuentas. Al día siguiente intentó llamarme. No contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Hola, solo quería decir que sé que todo sigue siendo un desastre. Lo entiendo. Solo que, vi que revisaste mi perfil. No sé si eso significa que aún estás pensando en todo esto, pero, ¿eso? Espero que estés bien. Una larga pausa. Y colgó. Sin disculpas. Sin emoción real.
Solo su clásica migaja de ambigüedad, esperando que yo siguiera el rastro. Quería saber si me rompería. Si aún giraba alrededor de ella. Pero no lo hacía. Porque lo que ni ella ni Javier sabían era que yo ya había dejado de esperar despertar de la pesadilla. Había empezado a construir una nueva rutina. Despertar temprano. Correr. Ducha. Trabajo. Las noches eran las peores. Aún tranquilas. Aún llenas de fantasmas. Pero me obligué a llenarlas. Podcast. Libros. Comedias tontas que me sacaban suficientes risas para seguir respirando. Volví a cocinar. Nada sofisticado, pero platos con estructura. Arroz, proteína, vegetales. Pequeños actos de cuidado. Y entonces, de la nada, algo inesperado sucedió. Me llegó un mensaje por Instagram de una mujer llamada Meraye. Hola, no me conoces, pero creo que estamos pasando por algo muy parecido. ¿Puedo preguntarte algo sobre Clara? Parpadeé. Me enderecé. Hice clic en su perfil. Su apellido no me sonaba, pero su cara sí. Revisé un poco más y vi una foto grupal de una cena de cumpleaños a la que Clara había ido el año pasado. Ahí estaba Meraye, sonriendo en el fondo. Una de esas amigas del trabajo que Clara mencionaba pero nunca me presentó. Le respondí. Claro, ¿qué pasa? Y entonces Meraye lanzó una bomba que no vi venir. Acabo de enterarme de que Clara estaba viendo a mi ex, Javier. Creo que nos usaron a ambos. Leí la frase 2 veces. Luego otra. Y me reí. No de alegría. No de alivio. Sino con ese tipo de risa muda, sin aire, que escapa cuando la última pieza del rompecabezas enfermo encaja en su lugar. Javier Torres, el hombre por quien Clara quemó nuestro matrimonio, también la estaba engañando a ella. No sentí venganza. No sentí justicia. Sentí vacío. Meraye y yo terminamos hablando durante 2 horas esa noche. Me contó su versión. Cómo Javier y Clara se conocieron en una cena con clientes. Como él le juró que no era nada. Que solo habían hecho clic. Como ella, Meraye, encontró la misma sudadera en su armario, y él le dijo que era de su prima. Como también halló recibos. Mensajes. Fotos antiguas. Una telaraña de mentiras conocidas. Éramos 2 extraños diseccionando el mismo cadáver desde ángulos distintos. Al final de la conversación, le di las gracias. Le dije que sentía que hubiera pasado por eso. Ella solo respondió. Salimos de ahí. Eso es lo que importa. Y tenía razón. Esa noche me acosté sin el dolor de siempre. Sin pensamientos girando. Sin fantasmas del buzón de voz. Solo silencio. No se sintió como sanar. Se sintió como comenzar. Fue alrededor de la 6ª semana cuando dejé de pensar en Clara todos los días. No del todo. No me malinterpretes. Su nombre aún flotaba en el fondo de mi mente como humo, colándose por las grietas cuando menos lo esperaba. Pero ya no era constante. Ya no me apretaba el pecho cada vez que pasaba por nuestra antigua cafetería o escuchaba cierta canción de Fleetwood Mac o veía a alguien con una chaqueta de mezclilla como la suya. El duelo se suavizó. La rabia también. Lo que la reemplazó no fue perdón. Fue indiferencia. Y aprendí rápido que la indiferencia es poder. Porque en el momento en que dejé de importarme lo que hacía, ella empezó a preocuparse de nuevo. Comenzaron con mensajes sueltos. Hola, espero que estés bien. Vi algo que me recordó a ti hoy. ¿Aún tienes la freidora de aire? Solo por curiosidad. Ese último me hizo reír. Esa freidora fue un regalo de bodas. Y la usé 2 veces. No respondí ninguno. Pero ella no se detuvo. Eventualmente, se quebró. ¿Podemos tomar un café? Sin emoji. Sin ese acolchado pasivo-agresivo habitual. Solo una frase cruda. Humana. Insegura. Solo eso ya me dijo que las cosas con Javier no estaban saliendo como ella imaginó. No respondí de inmediato. Esperé un día entero.
Luego escribí una sola palabra. ¿Por qué? Su respuesta llegó en un minuto. ¿Por qué te extraño? Ahí estaba. Me quedé mirándola mucho tiempo. Más del que me gustaría admitir. El pecho se me tensó, no por esperanza, sino por incredulidad. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía pensar que podía regresar a mi vida con 3 palabras y un cursor parpadeante? ¿Cómo podía decir que me extrañaba cuando me tiró como si fuera leche vencida? No respondí de nuevo. No lo necesitaba. Ya era libre. El verdadero punto de inflexión llegó el siguiente fin de semana, cuando Diego me arrastró a una parrillada en el patio trasero que organizaba un amigo suyo. Era la primera vez que estaba rodeado de gente nueva desde que todo estalló. Estuve a punto de cancelarlo a último minuto, pero Diego no me dejó. Una cerveza, dijo. Solo una. Luego puedes volver a casa a revolcarte en paz. Fue. Y ahí conocí a Lucía. No era llamativa. No era dramática. No buscaba ser el centro de atención. Solo estaba junto a la parrilla, con un plato de cartón en la mano lleno de costillas y ensalada de papa, riéndose bajito con otra chica. Lo que me atrapó no fue su sonrisa. Fue la ausencia de esfuerzo. La forma en que se mantenía de pie sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Después de meses de manipulaciones, farsas y gaslighting con Clara, eso me golpeó como una bocanada de aire limpio. Diego nos presentó. Nos dimos la mano. Sonreí. Ella sonrió. Y eso fue todo. Nada salvaje. Sin fuegos artificiales. Sin cámara lenta. Solo 2 personas hablando de música, vecinos raros y sobre cuál era la mejor salsa barbacoa. Una conversación que no hacía que el estómago se revolviera, pero sí que los hombros se relajaran. Calma. Esa noche llegué a casa, me acosté en la cama, y no pensé en Clara ni una sola vez. Pensé en Lucía. En la forma en que dijo exacto cuando hice un chiste tonto. En cómo arrugaba la nariz cuando el viento le soplaba cenizas de la fogata en la cara. En cómo me ofreció el último huevo relleno sin pensarlo. Algo tan pequeño. Tan humano. Tan real. Y me hizo darme cuenta de algo. Había olvidado lo que se sentía lo real. Clara no era real. Era una imagen curada de lo que quería que el amor pareciera. Estética. Superficial. Lista para ser exhibida. Pero Lucía. Lucía era sustancia. Una semana después, vi a Clara en persona. No planeado. No coordinado. Salía del supermercado con una bolsa en la mano cuando ella bajó de su auto. Jeans ajustados. Chaqueta de cuero. Gafas de sol. La clásica Clara, pulida y perfectamente compuesta. Nuestros ojos se encontraron. Se detuvo. ¿Vaciló? Le hice un gesto con la cabeza. Sin sonrisa. Solo un saludo distante y educado. Ella sonrió débilmente. Hola, ¿cómo has estado? Me detuve. La miré a los ojos. Mejor, dije. Y era verdad. Abrió la boca para decir algo más. Pero yo ya estaba caminando. No le debía mi tarde. No le debía una reacción. No le debía nada. Ella hizo su elección. Y yo, finalmente, hice la mía. Subí al coche, encendí el motor y sentí algo que no sentía desde hacía meses. Alivio. Estaba avanzando. Y ya no arrastraba su fantasma conmigo. Clara no se tomó bien que la ignorara. Eso se volvió evidente muy rápido. Después del encuentro en el supermercado, pensé que todo había terminado. Un cruce incómodo entre 2 personas que ya no se pertenecían. Un destello, una falla en el sistema, y luego el silencio. Pero no. Una semana después, los mensajes comenzaron a intensificarse. Esta vez llegaban a horas raras. No sé si estás bloqueándome emocionalmente o simplemente estás ocupado. Sigo pensando en ti. ¿Alguna vez te dije cuánto miedo me daba perderte? Sé que debería haberlo hecho. Javier y yo ya no estamos juntos. No es que importe.
Solo pensé que querría saberlo. Ese último. Ese casi me hizo reír. No porque quisiera volver con ella, sino porque era tan predecible. En el momento en que su nueva fantasía se vino abajo, empezó a perseguir la seguridad que tiró como si fuera basura. Como si yo fuera una llave de repuesto que podía sacar del cajón cuando la puerta principal se le cerrara en la cara. Pero yo ya había tirado la llave. No respondí. Y ese silencio debió volverla loca. Porque el siguiente mensaje no fue dulce. Fue veneno. ¿Ahora crees que eres mejor que yo? Por favor. Tú tampoco eras perfecto. Solo sabías esconderlo mejor. Ahí estaba. La verdadera Clara, filtrándose por las grietas. Esa versión suya, la que no soportaba perder el control, siempre había estado ahí, justo bajo la superficie. Durante años la había disfrazado con sonrisas dulces, disculpas suaves, sarcasmos juguetones. Pero cuando las cosas no salían como quería, atacaba. Y honestamente, se sintió bien no responder. Sin esfuerzo. Sin energía. Solo distancia. Firme y sólida. Lucía y yo habíamos estado hablando más seguido. Nada serio aún, solo orbitando lentamente. Pero la energía entre nosotros era limpia. Honesta. No tenía que adivinar lo que pensaba. No tenía que preguntarme si cada palabra tenía una segunda intención escondida. No hablábamos de exes, ni de dramas, ni de confianza. Aún no. Todo seguía siendo ligero. Cálido. Y después de todo lo que había vivido, eso se sentía como el lugar más seguro del mundo. Una noche, terminamos yendo por un café. No era una cita. Solo un oye, estoy por tu zona, nos vemos. Nos sentamos en un banco fuera del local, tomando bebidas frías bajo el cielo que se desvanecía, y la conversación pasó naturalmente de cosas triviales a algo un poco más profundo. ¿Crees que las personas cambian? Preguntó ella. Me tomé un segundo. Pensé en Clara. En Javier. En mí. No fácilmente, respondí. La mayoría no quiere cambiar. Solo quieren que los perdonen por quedarse igual. Ella me miró un largo momento. Luego asintió. Sí. Suena a verdad. No hubo tensión en el silencio que siguió. No hubo necesidad de llenarlo. Solo dos personas respirando una al lado de la otra. Sanando a su manera. Fue la conexión más honesta que había tenido en años. Esa noche, ya en la cama, miré el techo como solía hacer. Pero esta vez no estaba repasando viejas peleas, ni escaneando las paredes en busca de huecos en mi memoria. Solo estaba ahí. Presente. Un poco cansado. Un poco esperanzado. Y entonces hice algo que se sintió casi ceremonial. Eliminé la carpeta. Los pantallazos. Los mensajes de voz. Los correos. Las fotos. Todo. Ya no los necesitaba. Clara no poseía ni una sola parte de mi futuro. Y no iba a quedarme con souvenirs de una guerra de la que ya había salido. A la mañana siguiente, la bloqueé. No por rabia. Por claridad. La historia entre nosotros había terminado. Pero la mía. La mía recién comenzaba. Es extraño cómo el duelo se esconde en rincones que no esperas. Ya había borrado su número. La había bloqueado en todo. Había purgado los fantasmas digitales, guardado las fotos de la boda en una caja, quitado su nombre del contrato de alquiler que aún pagaba yo solo mientras los papeles del divorcio avanzaban como tortugas por el sistema legal. Pensé que ya lo había hecho. Que había arrancado la raíz. Pero un día, haciendo la colada, encontré una de sus viejas bufandas atascada entre la secadora y la pared. Una estúpida tira de tela olvidada. Azul y blanca. Todavía suave. Con un leve rastro de su perfume, ese que usaba cuando aún fingíamos ser felices. Y me golpeó de nuevo. No tenía ni idea de quién era realmente. Había sido mi esposa. Mi persona. Mi brújula. Solía pensar que éramos una de esas parejas raras que lo lograban. Que vencían las estadísticas.
Pero ahora era alguien a quien no confiaría ni el cuidado de mi bebida en un bar. Alguien que me vendió, paso a paso, durante meses. Y aún tenía el descaro de mandarme mensajes como te extraño lo que éramos. La bufanda fue directo al cubo de basura. Y se sintió bien. No como una metáfora. No como un gesto dramático. Solo como final. La parte legal del divorcio se arrastraba. Divorciarse suena como una ruptura limpia en teoría. Pero en la práctica, es papeleo retrasado, mentiras notarizadas envueltas en lenguaje de abogado. Mi abogada, Mónica, era la única voz constante en medio del vendaval. Aguda, sin rodeos, pero con una empatía inesperada. No intentaba endulzar nada. Está retrasando todo, me dijo en una llamada. Probablemente esperando que regreses a la mesa. Puede prenderle fuego a la mesa si quiere, le respondí. Hizo una pausa. Luego soltó una pequeña risa seca. Bien. Esa es la actitud. Yo estaba sanando. No en grandes hitos dramáticos, sino en esos momentos silenciosos y aburridos de los que nadie habla. Volví a dormir sin despertar a las 3 de la madrugada. Dejé de revisar sus redes, incluso desde cuentas anónimas. Un día, me sorprendí tarareando mientras me cepillaba los dientes. Y poco a poco, casi sin darme cuenta, la versión de mí que ella había roto, humillado y vaciado empezó a volver. Pero diferente. Más firme. Menos complaciente. Más yo. Lucía seguía en mi órbita. Sin presión. Nunca empujaba. Solo estaba ahí, suave, en el margen entre el consuelo y la posibilidad. Una noche, estábamos en su departamento comiendo comida china directamente de las cajas, viendo repeticiones de The Office. Apoyó la cabeza en mi hombro. Sin palabras. Solo calor. Quiero. No me tensé. No pensé en Clara. Ese momento le pertenecía a la hora. No al pasado. Después del episodio, Lucía me preguntó. ¿Te da miedo? Me desconcertó. ¿De qué? De volver a dejar entrar a alguien. Pensé un momento. Sí, dije. Pero no por lo que crees. Inclinó la cabeza, curiosa. No me da miedo que me lastimen, dije. Me da miedo volver a confiar en la persona equivocada. Asintió. No trató de arreglarlo. No me dio un discurso sobre cómo ella no era como Clara. Solo me tomó la mano y dijo. Entonces vamos despacio. Y eso fue exactamente lo que no sabía que necesitaba oír. Sin promesas. Sin funciones. Solo paciencia. Clara solía decirme, eres demasiado sensible. Lo decía en tono de broma, pero siempre con ese filo lo bastante agudo como para dejar una herida pequeña. Le molestaba mi suavidad. Le irritaba que sintiera todo tan profundamente. Y yo, por años, me doblé intentando ser menos emocional para ella. Más frío. Más duro. Menos el hombre que realmente era. Pero Lucía no retrocedió cuando le conté que aún no había podido borrar la lista de reproducción que armé para nuestra boda. No me juzgó cuando confesé que lloré en el coche durante 2 horas el día que llegaron por correo los papeles del divorcio. Solo dijo. Eso significa que te importó. Que aún eres bueno. Y en ese instante entendí algo. Clara no me rompió. Me reveló. Me mostró cuánto estaba dispuesto a conformarme. Cuánto podía retorcerme con tal de ser amado. Cuán fácilmente confundía manipulación con pasión. Y cómo la lealtad ciega puede convertirse en una prisión si eres el único que carga con las llaves. Y ahora sabía más. No solo sobre el amor. Sobre mí. El divorcio se finalizó un martes gris por la mañana. De esos días en que el cielo parece indiferente, con nubes bajas y llovizna leve. No esperaba que se sintiera como nada. Solo otro punto en la lista interminable de finales. Pero cuando Mónica llamó para decir que ya era oficial. Que era libre. La palabra no cayó como imaginaba. No se sintió como libertad con F mayúscula. Se sintió como silencio.
Como si alguien hubiera apagado la última máquina ruidosa en una fábrica que llevaba meses funcionando dentro de mi cabeza. Sin celebraciones. Sin lágrimas. Solo quietud. 6 años de matrimonio. Liquidados en 15 minutos de formularios y unas cuantas firmas digitales. Me senté en la mesa de la cocina de casa de Diego, con el teléfono aún caliente en la mano, y exhalé despacio. Luego solté una risa. Corta. Casi involuntaria. Diego entró a la cocina con una taza de café. Me miró. ¿Ya está? Ya está, le dije. No dijo lo siento. No me abrazó. Solo asintió y me tendió su taza. Te toca. Ese gesto pequeño, mundano, sin ceremonia, fue exactamente lo que necesitaba. Sin drama. Sin pena. Solo un día nuevo. Esa noche salí a conducir. Sin rumbo. Solo camino. Terminé cerca de la vieja casa. El adosado que Clara y yo compartimos. El que discutimos cómo pintar, cómo amueblar, cómo arreglar. Aparqué al otro lado de la calle. Motor apagado. Luces bajas. Se veía más pequeño ahora. Más opaco. Su coche no estaba en el garaje. Un tipo salió cargando una caja con lo que parecían aparatos electrónicos. No era Javier. Otro. Alto. Barba. Camisa de cuadros. Ella estaba en la puerta, con los brazos cruzados, riéndose por algo que él dijo. No sentí celos. No sentí traición. No sentí nada. Porque esa mujer, esa versión de Clara, la que sea que estuviera interpretando ahora, con quien sea que intentara ser esta vez. Yo no la conocía. Y no quería conocerla. Arranqué el coche y me fui sin esperar a ver cómo terminaba la noche. Ya no había nada para mí en esa calle. Tomé el camino largo de regreso, serpenteando por calles secundarias, dejando que el silencio se sentara a mi lado como un viejo amigo. Y en algún lugar de ese trayecto, un pensamiento flotó a la superficie. Estoy orgulloso de mí. No porque sobreviví a la traición. No porque finalmente la bloqueé. Ni siquiera porque empecé a seguir adelante. Sino porque me elegí a mí mismo. Porque dejé de rogarle a alguien que viera mi valor y recordé cómo sostenerlo yo solo. Es curioso. La sanación no vino con una gran epifanía ni un gesto dramático. Llegó en oleadas y en momentos pequeños. En esas noches en que no le escribí. En esas mañanas en que me levanté e hice huevos aunque no tuviera hambre. En el acto de construir rutinas desde cero. Llegó al elegir la paz por encima de las respuestas. Y ahora estoy bien. Lucía y yo seguimos conociéndonos. No estamos enamorados. No aún. Pero somos reales. Y por ahora, eso basta. No estoy intentando borrar el pasado. Simplemente ya no vivo en él. Clara siempre será un capítulo en mi historia. Pero no es el final. Ni siquiera el punto de giro. Es la lección. Y a cualquiera que lea esto, que haya estado en mis zapatos, que esté frente a la boca de la traición, cuestionando todo, preguntándose si alguna vez volverá a sentirse completo. Déjame decirte algo. Lo harás. Vas a sobrevivir. Y cuando por fin te alejes, no por rabia, sino porque estás listo, porque finalmente entiendes que tu paz vale más que su caos. Ese día ganas. Ese día, la historia vuelve a ser tuya.